día de hoy. Vamos a conversar con el doctor César Azabache, que ustedes conocen bastante bien, un reconocido jurista, abogado, penalista también, sabe mucho de derecho constitucional y suele combinar dos cosas que son importantes para alguien que se dedica al derecho. No solo sabe de derecho, sino sabe explicar las cosas bien para poder entender la real dimensión de las cosas y despercudirnos de aquellos otros intereses conexos a, por supuesto, el tratamiento de un caso de alto interés público. Doctor Azabache, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada el día de hoy. Plata a las órdenes, muy buenos días. Quisiera yo preguntarle si es que se está canalizando debidamente esto que ha terminado siendo un escándalo de proporciones mayores que tanta indignación y con razón ha generado. La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación, ¿no? Ahí hay una vía, que es la vía penal, porque se atribuye que pueden haberse cometido delitos y en primer orden el expresidente de la República. El gobierno ha tomado la decisión, después de identificar a 487 personas vinculadas a la gestión pública, de sacarlos porque considera de que han fallado a la ética pública y hay una decisión ahí claramente administrativa. Ahora, en el Congreso de la República se están encaminando acusaciones constitucionales contra el presidente Vizcarra y otros altos funcionarios como la señora Macetti, quien se conoció ayer que ella se vacunó después de que ya se había aprobado esta vacuna y días después lo negó en todos los idiomas. ¿Está bien? ¿Qué viabilidad tienen estas acciones que se están produciendo? ¿Son acertadas? ¿Están bien encaminadas? ¿Cuál es su opinión, por favor? Bien, estamos comenzando esta historia, ¿no? Creo que el escándalo ya está puesto sobre la mesa y la indignación de todas y de todos también. Pero hay una serie de aspectos legales que están comenzando a surgir y que van a generar varias complicaciones en el Ministerio Público, donde no podemos esperar una investigación corta y fulminante, ¿no? Empecemos a mirar las cosas que han aparecido. Está la lista de los 467. Esa lista tiene nombres repetidos. Habrá que saber si eso es un error al digitarla o si hay personas que han recogido vacunas poniendo su nombre para dárselas a otros. Va a haber toda una discusión sobre el papel de los consultores en esta lista. Hoy día también ha comenzado en otro medio una discusión sobre los propios médicos de investigación del programa y las diferencias entre quien Sí, tiene contacto con pacientes y quien no tiene contacto con pacientes. La Embajada de China ayer ha publicado un comunicado negando su intervención en la decisión de asignación final de estas vacunas. Hoy día además apareció un comunicado del Instituto de Salud, Nacional de Salud, declarando que Cayetano Heredia le había solicitado este lote de vacunas como un lote adicional para continuar más pruebas. Entonces, conforme se va abriendo la caja de Pandora, van saliendo cosas y entrando cosas nuevas, ¿no? Un procedimiento en el que la universidad o alguien por la universidad haya mentido para simular que estas vacunas venían, para ampliar las pruebas de ensayo. Si se resultara que para ese momento ya había una lista de personas que iban a ser beneficiadas, le daría otra dimensión a este caso. Estaríamos exactamente. hablando de un delito claro, una falsa declaración para inducir a error a la administración y obtener un producto que iba a ser asignado caprichosamente, ¿verdad? Del otro lado, si se confirma que la posición de Sinofar y de la Embajada de China es correcta y que el gobierno chino no tuvo ninguna intervención en esta asignación final, pues entonces salen de la mesa las discusiones sobre un contrato ilegal o sobre un soborno del proveedor de las vacunas y cambian las dimensiones, ¿no? Ahí entonces, por el lado de la fiscalía, que creo que está bien que haya comenzado con el expresidente Vizcarra y ahora tendrá que comenzar con todos los demás funcionarios, hay un camino correcto trazado, pero que hay que decirlo, no va a ser rápido y no va a ser inmediato. Es una investigación que tiene todavía muchos elementos por abrirse. Yo creo que la propia empresa Sinofar tendría que colaborar con el Estado para poder abrir sus comunicaciones y poder saber en qué momento exactamente se acordó qué. Por lo pronto, hasta lo que se ve hoy, hay una etapa en noviembre, hay otra en enero. Y las condiciones Uh -huh. institucionales y contractuales de ambos momentos son diferentes, ¿no? Hay una aprobación administrativa para partir las vacunas que tiene nivel directoral, hay un contrato firmado que tiene nivel ministerial. Entonces, hay muchos detalles que pueden prefigurar la historia y que pueden afectar el modo en que se usan o no determinadas reglas de derecho penal para expresar la gravedad de este asunto. Y al otro lado está, lo has dicho bien, la intervención del Congreso. Bueno, hay que decirlo, Glaser, tenemos 20 años de varios congresos de la República que siempre se han montado encima de las investigaciones de la Fiscalía. Aquí
Lo que hay que mirar, yo reconozco contigo las enormes dudas institucionales que produce que el Congreso pueda manejar eso con frialdad y sin aprovechamientos coyunturales, pero lo que hay que mirar es la discusión sobre la inhabilitación por infracciones a la Constitución, porque estamos hablando de un momento, o dos momentos, de ejecución de políticas públicas. Más allá que las reglas legales tengan que ser todavía discutidas, yo creo que por lo menos hay algunas que son claras, pero más allá de esa discusión, la infracción al sentido constitucional de una política pública de emergencia como la de salud está sobre la mesa. Y si el Congreso tuviera, sin duda. no sé si lo va a tener, capacidad de autolimitarse, entonces podríamos tener una discusión sobre inhabilitaciones. Atención con eso, la inhabilitación corresponde al cargo que se ejercía en el momento del hecho, no al cargo actual. Recordemos que hace solo unas semanas el Senado ha estado discutiendo la inhabilitación de Trump después de haber dejado la presidencia. Y en el año 2001, el Congreso inhabilitó a Fujimori después de su renuncia. ¿No? No hay ningún problema con el hecho de que en este momento el señor Vizcarra no sea presidente. Lo fue cuando se inoculó la vacuna, ¿verdad? Sin duda. Doctora Sabachi, lo he escuchado y he anotado algunas cosas con mucha atención como siempre, porque efectivamente este es un caso que no solo recién está comenzando, sino pese a la contundencia de lo que los medios muestran, es complejo en materia sobre todo de discernimiento penal o constitucional, porque una cosa es lo que aparece en los medios indigna y otra cosa es lo que ya se discute desde una perspectiva de sanción concreta en el ámbito ahí donde corresponda. Ahora, yo quería para justamente seguir la línea que usted ha planteado, aquí lo que hay está claro, el ensayo, ¿no es cierto? 12.000 personas que se sometieron con un procedimiento predecible además que está basado en protocolos y estándares de estudios internacionales. Esos 12.000 no tienen por qué tocarse en lo absoluto porque nada de eso tuviera. Perfecto. Pero ayer escuchaba a uno de los responsables del estudio decir que efectivamente, eso que usted ha mencionado, que había un conjunto de pruebas, porque en el momento en el que esto se aplicó en septiembre y octubre, eran pruebas todavía, no había vacuna. Y él lo que dice es hay que diferenciar eso. ¿Por qué? Porque una cosa es aplicarte lo que ya sabías que era una vacuna en enero o febrero y otra cosa era someterte al riesgo que esto podía significar poniéndote en un mes anterior. La universidad, los que estuvieron hicieron el ensayo, al margen de y no tocando el ensayo mismo, podrían tener qué tipo de responsabilidad, porque ahí puede estar la falta de criterio que no se conoce de cómo entregaron y por qué le pusieron la vacuna o la prueba a algunos. Porque si el INS, Instituto Nacional de Salud, dice, a mí me las pidieron y no me dijeron para qué, ¿no es cierto? La embajada china dice, yo no sabía que existían eso. Había un lote que era para los trabajadores que estaban alrededor del estudio, pero que no cubrían la totalidad. ¿Puede ser posible que los médicos que estaban vinculados al ensayo discrecionalmente determinaron, le doy a este y le doy al otro, y pueden ellos tener la principal responsabilidad y no necesariamente el que la recibió, o tener igual de responsabilidad en el caso? Claro, es una gran pregunta, sobre todo voy a volver a decirlo, ahora que la Embajada China abre una pista sobre la genialidad del evento para el proveedor, ¿verdad? Entonces la escena parece determinada entre quienes manejaban el proyecto en Perú y las autoridades peruanas o las personas que se beneficiaron. Creo que hacemos bien en crear una línea de división entre lo que ocurre antes y después del 31 de diciembre del 2020, la fecha en la que si no me si he entendido bien, la fecha en la que se le da licencia a esta vacuna. Después del 31 de diciembre es una cuestión de arbitrariedad o de violación de la política de distribución que aprobó el Ejecutivo. Antes es una cuestión que parece que ver más bien con las condiciones en las que se emitió la resolución que aprobó primero el proyecto y luego esta aparente ampliación del lote de vacunas. ¿Puede haber sido una especie de arreglo entre los médicos y los beneficiarios? Temo que sí. Eso fuera del lenguaje del derecho penal, el lenguaje común, se formaría un caso de clientelismo, ¿verdad? En el que el amiguismo, las Claro. relaciones personales, las ventajas futuras determinan el comportamiento irregular de las personas. Pasa claramente la barrera de los comportamientos socialmente intolerables si resulta, ahí es donde empiezan las dudas, que algo de esto se acordó antes de la solicitud de Cayetano para la ampliación de las vacunas que debían entrar al Perú. O sea, si llega a ser cierto, no lo sabemos hoy, que alguien por la universidad solicitó la autorización de ingreso de estas vacunas, teniendo ya acuerdos para asignarlas discrecionalmente a personas de interés subjetivo, entonces esa declaración fue falsa. Y eso fue un caso De que acuerdo. desde el derecho privado incluso sería una estafa contra el Estado. Si alguien en el Instituto Nacional de Salud sabía
que el destino final de esas vacunas adicionales no era el proyecto de pruebas, sino la asignación a funcionarios, eso sí forma un caso de colusión. Y esto tiene una sanción de 15 años. E involucra ya no solo a los médicos que hicieron la solicitud, sino al INS. Pero mira cómo empezar a discutir las reglas supone tener clara una línea de tiempo que ahora no tenemos. Y eso solo se puede De acuerdo. reconstruir revisando las comunicaciones entre los personajes que intervienen en esta historia. ¿Quién le dijo quién a qué? ¿Quién se reunió con quién? ¿Y qué discutieron antes de la presentación de esa solicitud? ¿Esa solicitud tenía anexos o no? Es decir, ¿al INS le exhibieron una lista de postulantes que le iban a recibir o simplemente le dijeron voy a hacer una ampliación y nadie preguntó para qué? ¿Quién le dijo al INS que autorizara esa ampliación? ¿Alguien llamó al INS para pedirlo? Entonces, hay toda una historia de comunicaciones, reuniones y gestiones muy compleja que probablemente en los procedimientos de la Fiscalía va a requerir la cooperación de Sinofar. ¿Cuánto le dijeron a ellos? La cooperación de las autoridades de Cayetano Heredia. Ahora se pueden abrir correos corporativos institucionales. Ya el Tribunal Constitucional lo ha aceptado como evidencia. Va a necesitar probablemente colaboradores eficaces. Va a tener que haber personas que se den cuenta. Digamos, la ex ministra Macetti lo hizo muy tarde. Yo estoy de acuerdo con la poca solidez que muestra su arrepentimiento, pero existe, ¿no? Ese arrepentimiento. Bueno, pues Macetti ahora nos tendrá que decir si además de haber terminado arrepintiéndose de esto, y también hay que tomar nota de esa diferencia de reacción entre ella y Vizcarra, pero ella nos tendrá que decir si además de eso va a abrir sus comunicaciones y nos va a decir desde qué momento supo que esto podía pasar. Bueno, ¿quiénes más lo van a hacer? ¿Va a haber cooperadores eficaces en este caso? ¿Va a haber delaciones? Hay mucho todavía que resolver para poder estructurar esta historia, ¿no? Ahora, sin lugar a duda, por la cantidad de personas que están involucradas, colaboradores eficaces van a haber de todas maneras, porque hay gente que evidentemente va a decir, espérate un ratito, o sea, a mí me llegó esto de esta manera, yo pensé que no era pues ilegal. No estoy diciendo que va a atenuar su responsabilidad, pero digamos, va a razonar de esa manera para eximirse cualquier tipo de responsabilidad mayor. En el caso de Vizcarra, doctora Sabache, ¿cuál es la figura concreta? Porque él era presidente, evidentemente, en ese momento, pero estábamos hablando de octubre del año pasado. No había Ujú. todavía certeza sobre la Contacto. vacuna, pese a que estaba todavía en otros países. Y lo que ayer decía Hugo García, que es este médico, porque el señor Málaga no ha querido hablar con ningún medio de comunicación, es lo siguiente, que ellos, desde los investigadores, están muy interesados en el que el presidente formara parte del ensayo, porque lo que querían era dar la señal inequívoca de que, digamos, había seguridad en la vacuna, si funcionaba, por supuesto, para poder después aplicarla de manera masiva. Y lo que Vizcarra ha dicho es, a mí nunca me dijeron que no era voluntario, vinieron, me dijeron, presidente, ¿usted le parece que quiere participar como parte de esto? Y él dijo, bueno, ya. Y le preguntaron al doctor García ayer, ¿y por qué no lo hizo público? Porque en ese momento lo que quería era guardar la reserva para que no se genere un problema con el estudio. Entonces, ¿cuál es la figura de Vizcarra ahí? ¿Puede haber sido él sorprendido? ¿Puede haber él, digamos, accedido a una cosa que ya en sí mismo por la forma era ilegal o por lo menos se podía presumir que era por fuera de lo normal porque no era parte del paquete de los 12.000? ¿Cuál es la figura ahí? Mira, varias cosas. Hay que decodificar primero el hecho para luego calificarlo, ¿verdad? Hay que entenderlo bien. Para comenzar, Vizcarra dijo que había sido parte de las pruebas abiertas y Cayetano Heredia lo ha negado. De modo que Sí, en el evento no hay ninguna referencia a que haya habido ignorancia sobre la condición de la vacuna o el placebo. Le pusieron una vacuna. En segundo lugar, el reglamento de pruebas clínicas, que es un texto que rige desde el 2007, la última versión tiene varias reformas, la última me parece que es del 2010, es muy claro en punto a que cualquier elemento excedente durante una prueba clínica solo puede ser destruido, conservado para ser donado después del licenciamiento, que es una figura que podría aplicar para enero en adelante, pero no para antes, o utilizado por razones piadosas a favor de algún enfermo, en este caso tendría que ser de una persona expuesta gravemente, con autorización y recomendación de un médico y consentimiento expreso del paciente que la recibe. De modo que cualquier declaración, yo escuché ayer las declaraciones del doctor García y lamento decir que me parecieron absolutamente subjetivas, porque un médico introducido en el equipo de investigación solo puede formar razones de asignación en atención a ese reglamento de vacunas clínicas. Y las opciones ahí son claras: destrucción, conservación para donación después del licenciamiento o aplicación por razones humanitarias o piadosas a alguna persona. Un médico de investigación entra en un severo conflicto de intereses
se empieza a pensar en términos de marketing, ¿no? Como estas vacunas son importantes, quiero que el presidente se vacune. Y para comenzar, quiero que el presidente se vacune, quiero que alguien se vacune. Ese no es el procedimiento de asignación de pruebas clínicas. El procedimiento de asignación de pruebas clínicas supone una oferta abierta y ciega, no dirigida. Ahora, los Claro. médicos de la Cayetano Salvo Oriente, que sea sí, para los ensayos, ¿no? Salvo que sea para como voluntario, ¿no? O sea, digamos, si claro, es que era el interés persuadir a una persona para que sea voluntario y siga todo el procedimiento, era, digamos, un hecho que uno puede discutir, pero se enmarcaba en los procedimientos establecidos. El asunto es que estamos discutiendo los remanentes, lo que no se utilizó en el estudio, claro. exacto. Y Glatzer, voy a decir algo que hemos comentado varias veces, discutiendo varios casos que tienen estos perfiles perversos. Nota, por favor, cómo Vizcarra crea nuevamente su propio caso. Se quería vacunar. ¿Qué cosa habría impedido en octubre que haga un anuncio público? Me voy a vacunar. ¿Qué hubiera impedido transparentar esto? ¿Para qué introducirle estos visos de clandestinidad que con esta revelación que ha hecho el Instituto Nacional de Salud podría incluir incluso un fraude a la ley? ¿De acuerdo? Una posible declaración falsa a un órgano de administración y autorización de ingreso de vacunas para hacer ingresar un lote de vacunas previamente asignado, si es que se confirma eso, por razones distintas a aquellas que aparecen en la solicitud. O sea, ¿para qué toda esta conspiración? O sea, a veces, Glatzer, los delitos son absurdos porque no son necesarios, porque no había por qué cometerlos. Exactamente. Exactamente, Y este parece exactamente. ser el Y caso. en eso Vizcarra ha sido un campeón, ¿no? En eso Vizcarra ha sido un campeón, digamos, tiene 3 o 4 casos que tenían Inventado una por él. dimensión distinta y él las terminó amplificando por esta perversa manera de relacionarse con los mismos. Porque en ese Amplificando momento y hasta yo digo, yo me construyéndola, ¿no? acuerdo, yo he Amplificando la revisado lo que decía la prensa en el momento en el que se iniciaban los ensayos, y claro, lo menos que se decía de los que participaban del ensayo era que eran héroes. Y Vizcarra, que tanto interés tenía y vocación por aparecer alto en las encuestas, si hubiese sido consciente inclusive de que ser voluntario le daba rédito político, lo hubiera hecho público, inclusive desde su perspectiva, ¿no es cierto?, de conectar con la gente. Pero no hizo público nada. Y ahora trata efectivamente de justificar. Y ayer mete el componente del hermano, porque ya sabía que iba a salir. Y dice, yo consulté con mi esposa y mi hermano si querían ser parte de esto. El hermano, en el marco de que le dieron y le pusieron la vacuna, porque no Y era ahí entró voluntario. y no era una personalidad, entre comillas, que habría sido yo creo que hiperdiscutible, súper discutible, que Vizcarra haya anunciado que se iba a sumar a la lista de voluntarios en la prueba. Es un presidente de la República y hay un conflicto de intereses potencial entre la etapa de Sí, prueba y la futura etapa de contratos. Lo habríamos discutido, lo habríamos tratado como a Trump, pero no estaríamos exactamente, discutiendo un delito, exactamente. ¿no? Ahora, en cambio, entra una escena que hay que descartar, si es que además le mintieron al INS, o si el INS, alguien del INS se ofreció para crear esta cobertura para el ingreso de esas vacunas. Primera cuestión que hay que descartar. ¿Cuánto sabía o cuánto no supo Sinopharm de que estaban haciendo esto? ¿No? ¿Cuánto preordenaron las cosas para esa introducción? Y segundo, ¿cómo se explican, si no es bajo reglas de derecho penal, los actos de aprovechamiento para favorecer familiares? Que son los que, hasta donde he entendido, dan el fundamento más claro a la investigación por negociación incompatible, que es aprovechamiento del cargo, ¿verdad? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hermano? En esa lista probablemente va a haber muchas personas que van a halagar exitosamente confianza, ¿no? Un padre anciano, un hijo niño, que no tienen cómo controlar el comportamiento del pariente que consigue la vacuna y se la inocula. Pero hay otros casos como el del hermano del señor Vizcarra, un hombre adulto, un empresario, un hombre de negocios, que no puede dejar de desconocer que está recibiendo algo que es clandestino, ¿no? Entonces, mucho Claro, en este todavía caso, Glatzer por discutir. en el caso concreto del hermano, yo creo que esa es ya la constatación del asunto, porque en el caso del hermano es evidente que el razonamiento fue hermano mayor, vulnerable, ponle la vacuna por si me vaya a enfermar, porque no había posibilidad, porque inclusive cuando ayer el médico del estudio explica que en algunos casos se le puso a una persona y también a su entorno. Claro, pero se le pone al entorno en el sentido, inclusive siendo subjetivo, como se ha dicho, ¿no? Pero se imagina uno que te la pongo a ti y le pongo a los que viven contigo para que no vayan a generar un problema, pero no se la pone pues a tu hermano que vive en Moquegua, ¿no es cierto? No A te tu pueden hermano, claro, contagiar a tu mamá, por ¿no? teléfono, Digamos, siendo claro. subjetivo y siendo una violación al reglamento de pruebas y teniendo una dosis de favorecimiento personal muy alta, por lo menos, voy a usar comillas, tiene alguna racionalidad que, uso comillas de nuevo, protejas el entorno directo de convivencia, mamá, esposa, hijos, pero el hermano que vive en otra parte.
Entonces aquí hay mucho que discutir. Tampoco, Glatzer, creo que todos los que están en esa lista merezcan ser acusados por un delito necesariamente. Como digo, en la lista he visto que hay referencias, ahora que la estaban explicando, a los padres de un médico o los hijos menores de un médico. Entonces ahí habrá zonas grises, muchas zonas intermedias que despejar. Creo que tenemos que comenzar por las cosas más fuertes. ¿Qué pasó en el Instituto Nacional de Salud con esa aprobación para la importación de este lote de vacunas? ¿Cuándo se empezó a acordar y entre quiénes que este lote se asignara caprichosamente por razones de preferencia, favorecimiento, amistad o clientelismo? ¿En qué momento se hizo cada inoculación y qué impacto tuvieron? Sea con la aprobación original para que el experimento se hiciera, la renovación o la ampliación de las autorizaciones para vacunas o la firma del contrato inclusive, ¿no? Incógnitas por despejar. Creo que esto no va a ser un capítulo sencillo. Sí creo que necesitamos un espacio institucional que nos permita canalizar toda esta sensación de desorden institucional y salir de alguna manera pronto de la crisis y la emergencia. Debo decir que en teoría ese paso debería darlo el Congreso con un procedimiento de inhabilitaciones, pero temo como tú, Glatzer, temo como tú, que la intervención del Congreso distorsione el sentido de las cosas, le dé nuevas coartadas defensivas formales al señor Vizcarra, o sea aprovechada, lo dijiste en la introducción, como una plataforma para desordenar las relaciones de la mayoría con la mesa directiva, que están ya bastante desordenadas últimamente, ¿no? Sí, debo terminar, doctora Sabache, agradeciéndole muchísimo por su participación, preguntándole por si esto, desde la perspectiva estrictamente legal, puede perjudicar no solo la llegada de las vacunas, sino contrariar los propios acuerdos que en torno a ellos se han tomado. Ayer el presidente Sagasti ha dicho esto no va a afectar en lo absoluto, pero está él, por más interés que tenga en eso, en la capacidad de decir que esto no puede caerse por el tema de la investigación penal, por ejemplo, o si se encuentra un elemento de incompatibilidad en lo que terminaron siendo los acuerdos, puede finalmente perjudicar. Bueno, la suerte de este contrato depende, y yo espero que sea así, pero digamos, es un tema de expectativas subjetivas también, ¿no? Depende de que se confirme la solidez del comunicado que lanzó ayer la Embajada de China. La Embajada de China ha dicho que Sinopharm no formó parte, en absoluto, de los procedimientos de asignación de estos lotes de vacunas, que estos fueron delegados a San Marcos y a la Cayetano Heredia, y que por tanto no intervino en esto. Si eso es cierto, y entonces este desastre no ha afectado ni el procedimiento de autorización original, ni el contrato de abastecimiento, ni las negociaciones futuras, entonces no va a haber impacto. Y es importante que no lo haya porque estamos en la primera acción de emergencia en el posicionamiento de lotes de vacunas para la población. Pero claro, eso requiere confirmaciones muy estrictas. Creo que lo más sano, solo para terminar, Glatzer, sería que además Sinopharm abra sus comunicaciones a la Fiscalía y le permita saber cuánto supo y cuánto no supo, precisamente para confirmar la narrativa que ha lanzado y para reforzar la solidez de los tratos que vienen para el lote de vacunas que falta un contratar. Totalmente de acuerdo. Doctor César Sabache, como siempre, un gusto tenerlo en el programa, muy amable por sus tan claras explicaciones y todas estas líneas que usted nos ha planteado o ha trazado esta mañana, que sin duda van a tener que ser recorridas por la investigación si es que se pretende profundizar en ellas. Muchísimas gracias, muy amable. Doctor César Sabache, que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a darle una mirada constitucional.